bienvenidos a Adictia Visual. Yo soy Edith y el día de hoy hablaremos de The Dark Knight 15 aniversario. ¡Oh my God! ¡Qué emoción! Pero bueno, para discutir, fangirlear, analizar y llenarnos de feels está conmigo Fernando. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Hola Edith, pues aquí muy contento porque creo que mi última aparición fue hablando de Batman y qué curioso regreso, ¿verdad? Y pues yo creo que aquí nos agarraremos a sombrerazos y todo lo que para discutir acerca de lo que algunos odiamos y otros odiamos de esta, la mejor película de superhéroes desde, no me acuerdo. Oye, sí es cierto, estaba checando ahorita y justamente veniste al podcast 113 donde hablamos efectivamente de Batman, la película con Robert Pattinson en el papel de Batman, y ahí casualmente también hablamos del 10º aniversario de Dark Knight Rises, así que de hecho lo que estaba viendo es que ya la única que nos va a faltar después de esto es Batman Begins, que tampoco me opongo a hablar de ella, pero bueno, ya tendrá que ser en algún momento de esta vida y ya tendríamos la trilogía, lo cual quiere decir que hablaríamos en ellas en orden inverso, lo cual también está un poco raro, pero bueno, así nos puso Batman la vida en este podcast, así que ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, también aquí está con nosotros Héctor. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Gracias, ya hacía unas semanas que no me aparecía por acá y siempre es un gusto recibir la invitación y quiero pedir oficialmente una Adictia Visual de Batman Begins para, no sé, el 2025 que cumpla los 20 años porque es una gran película y le hace falta, como dijiste ahorita, necesitamos hablar de Batman Begins. Sí, sí, estoy de acuerdo. 2020, o sea, ¿cuándo se estrenó Batman Begins? 2005, eso es 2005, No, así que pues ya sí. el 2020 pues todavía no se podía. Sí, Pero sí, el no. 2025, ahí está listo, 20 aniversario de Batman Begins. Es la película que es una de las películas más infravaloradas del cine, pero Me en mi corazón parece, siempre está presente. me parece muy bien, me gusta. 2025 se ve lejos, pero a la vez se siente cerca. Y eso da miedo. Es así, hago la petición de acuerdo a las reglas, a los PDFs establecidos, todo tiene un orden, todo Sí, sí, tiene sí. un lugar, tiene una Sí, sí, sí. categorización, eso Sí, no sí, se sí. puede cambiar, así que ni modo. Ni modo, así el consejo de Ditz es, el concilio de Ditz es bastante estricto en ese aspecto, pero pues ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ya es que aquí está tu petición escrita y pues a ver qué pasa por ahí en 2025, como dicen, la gente mayor, que Dios nos dé vida y ya veremos qué pasa. Vida de podcast al menos, creo que también, la otra vida también evidentemente va un poco de la mano, pero... pero también de podcast, pero bueno, pues a ver qué pasa, pero está bien, ya lo tengo aquí apuntado. Pero bueno, pues ya saben, querido público, que si se quieren unir a la conversación, estamos en Twitch en vivo los lunes 9:30 de la noche y los miércoles en YouTube y todas las plataformas descargables. Muchas gracias a nuestros mecenas Juan Pablo Nevado, Melvin Jiménez y Saulo Tarso por patrocinar este bonito programa en Patreon. Si quieren ser adictas como ellos, vayan a Patreon a suscribirse. Y bueno, querido público, pues ya, sin más, antes, obviamente, de hablar de esta gran película que cambió en muchos aspectos el cine de superhéroes. Primero, evidentemente, tenemos que salvar lo que amamos. Estamos aquí para salvar lo que amamos. Fernando, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues ahora somos mayoría Edith, entonces vamos a salvar esta semana a McLaren, que regresó triunfalmente este fin de semana. Vino de sorpresa, parecía que la Fórmula 1 había caído en un bache donde no había cosas interesantes que ver, y llegando a Silverstone, que es la pista británica donde la mayoría de los equipos tienen por ahí sus fábricas, pues llevaron todo su arsenal y McLaren fue aquella escudería que dio el paso como más fuerte y más impactante para todos los que
seguimos la máxima categoría. Y creo que lo que también tengo que rescatar es esa, yo voy a decir que es una gran victoria moral de Lando Norris frente a Lewis Hamilton, porque parecía que se lo iba a comer completamente vivo en carrera. Y bueno, ahí incluso compartimos unos mensajes tú y yo, Edith, y te decía, no, pues aquí ya Hamilton tiene todo listo para llegar en segundo, y resulta que no. Y pues creo que fue un bastante entretenido y emocionante momento del fin de semana. No sé si tú lo viviste igual. Fue entretenido. Creo que las carreras este año me han parecido extremadamente aburridas, sinceramente. O sea, si no es que todas, la gran mayoría. Y esta al menos tuvo ese pique, esa esperanza en que pensábamos que Lewis Hamilton podía quedar en el segundo en el podio. Pero el simple hecho de que estuviera en el podio yo ya estaba muy feliz. O sea, podio en casa. Y pues también en sí estaba feliz por Lando. Yo esperaba que, digo, ya sabía que no iba a ser posible, pero cuando Lando rebasa a Verstappen en la primera vuelta y tiene el primer lugar y todo el mundo así como, sí, ya, no que quiero que gane Verstappen, evidentemente, gana Lando, gana. Y pues no, evidentemente, pues sí, Verstappen lo rebasa y pues ya se va. Pero sí quería como esa batalla y sí la tuvimos unos momentos. Luego ya Luis dijo que definitivamente el carro de McLaren era muy rápido, si no mal recuerdo dijo que en las rectas. Entonces, bueno, pues vamos avanzando, qué bueno que va avanzando McLaren, qué bueno que ya también está avanzando Mercedes y que tuvimos suerte con el safety car. Pero ¿qué te puedo decir? Es una temporada complicada, siento yo, porque vemos unas grandes batallas de 5 equipos que están peleando, pero todos están peleando por el segundo lugar y creo que eso es como súper triste, pero en fin. Oye, pero por lo menos debes de estar feliz por Esteban que vive su momento de gloria. Sí, no, fans de McLaren, o sea, como dijo Lewis Hamilton, McLaren era su casa y le alegra muchísimo que sean felices y yo también, fue mi casa McLaren por muchos años cuando estuvo ahí Lewis Hamilton, así que yo también estoy feliz. Lando Norris no me cae súper bien, pero tampoco me cae mal. Y Piastri se llama el otro, no lo conozco sí. Para absolutamente nada, entonces no sé cómo me cae. Pero me alegra en general por McLaren y por ustedes fans de McLaren y por Esteban que es fan de McLaren. Así que estoy feliz, pero al mismo tiempo es como, Fórmula 1. Te odio. Sigues amando, odiando todo lo referente a Fórmula 1. Exactamente. Pero en fin, así creo que va a ser el resto de mi vida hasta que Luis se retire y la Fórmula 1 tenga que cobrar otro significado para mí, pero definitivamente todavía no va a ser para bien, porque quiero seguir viendo a Lewis Hamilton, pero para mal, porque tendremos que seguir aguantando a toda la gente que odia a Lewis Hamilton, incluyendo la FIA. Entonces, en fin. Pero bueno, qué bueno que te gustó mucho la carrera. Bueno, te gustó mucho al menos que McLaren ya remontara y que estén ahí. Ojalá que puedan seguir ahí, ojalá que puedan seguir ¿cómo se dice? Challenging, retando, y que obviamente ya algún equipo, el que sea sinceramente, alcance a Red Bull y nada más así como para que Verstappen se ponga nervioso y ya empiece a salirse de pista como siempre lo hace ya que alguien lo está alcanzando. Entonces, en fin. Esperemos que le vaya bien a McLaren también. Pero bueno, pues muchas gracias por traer esto aquí con el público. Héctor, ¿qué te gustaría compartir con el público esta semana? Pues les traigo un cómic. Específicamente es un webcómic y pues obviamente es un webcómic de Batman. Se llama Batman Wayne Family Adventures y el título es bastante, lo explica muy bien lo que es la temática del cómic. Son historias cortitas en la que retratan varios aspectos de la vida de Batman y su familia. O sea, porque una de las cosas del concepto de Batman que se ha ido desarrollando a través de los años de manera un poco accidental es que de alguna manera él ha tratado de curar su trauma teniendo una familia muy, muy extendida,
O sea, básicamente adopta a todos los niños con los que se encuentra, les da un hogar, les pone un disfraz y los manda a pelear contra payasos locos. Pero bueno, esa es la parte un poquito feita. La cosa es que este cómic está bien hermoso, o sea, no es un cómic green, gritty, así de Batman serio, que es la noche y lleno de complejidad y profundidad psicológica. No, simplemente son historias muy bonitas de la vida diaria, o sea, hay un episodio en el que básicamente están peleando por la última galleta o por la primera cita de uno de los hijos adoptivos de Batman, y a todos los trata con cariño, a todos los trata con respeto, y la verdad está muy bonito. O sea, es una visión un poquito distinta de Batman, si no sé si están acostumbrados a pues, lo que vamos a hablar esta noche. También hay un Batman que es un poquito más ligero, que es un poquito más gracioso. El arte está muy bonito, los guiones están muy inteligentes y la verdad es muy disfrutable. Se publica generalmente cada semana. Ahorita hay como 90 y tantos episodios disponibles en webtoons.com. La autora es C.R.C. Payne con el arte de la dibujante es Starbite, y ambos hacen muy bien su trabajo. Así que se lo recomiendo mucho. Es gratis, lo pueden ver. Está formateado específicamente como para celular. Así que si tienen una chancita y quieren ver Batman, sus aventuras que tenga con Dick, Tim, Damián, Jason, Cassandra, Bárbara, Duke, Bativaca, Alfred, su padre adoptivo / mayordomo, y Alfred el gatito también está ahí. O sea, está muy bonito. O sea, así que chequenlo, léanlo y se van a sentir muy contentos de ser fans de Batman. La verdad, yo no lo he leído. Pero TikTok me ha traído varios paneles y la verdad es que los he disfrutado mucho. De vez en cuando el algoritmo, no sé, me lleva para allá y me empieza a sacar paneles y paneles y paneles, y yo estoy muy feliz leyéndolos en TikTok. Así que está muy bonito el cómic. O sea, tiene ese tipo de calidez y hermosura y unión familiar, así que uno espera. O sea, es algo accidental, o sea, porque no es como si esto hubiera sido planeado al principio. No, la razón por qué tiene tantos cómics es porque eventualmente los quieren hacer crecer para que tengan otro tipo de aventuras, otro tipo de títulos, y pues Batman siempre tiene que tener un Robin, así que lo van reemplazando. Pero ya con el paso del tiempo, ya si lo quieren ver de una manera analizándola, pues es parte muy natural de un personaje como Batman que cree toda esta familia extendida de esta manera. Sí. La verdad, sí. Yo, como digo, no lo he leído completo ni en orden, pero lo que he visto me ha gustado muchísimo. Y de hecho, sí está en mis listas de leer. Entonces, sí, gran recomendación. Créanle a Héctor, no que necesite yo rectificarlo, pero definitivamente podría ser incluso una recomendación mía futura, sin duda alguna. Así que bueno, pues vayan a leer este gran webcómic que es Wayne Family Adventures, Batman Wayne Family Adventures. Y pues muchísimas gracias, Héctor, por la recomendación. Y bueno, querido público, pues la verdad es que otra vez me caí en el hoyo negro de los fanfics. No, ha sido horrible. Es que en serio, yo parece que no conozco el término medio. O sea, es como nada o todo. Y todo significa leer fanfics y no hacer absolutamente otra cosa. Que de hecho es la razón por la que les debo todavía el reel de Barbie. Que por cierto, para quienes no sepan, el día, ¿qué fue? ¿Fue jueves? El día jueves fuimos a la premiere de Barbie. Bueno, no fue la premiere, fue la alfombra rosa de Barbie. Y fue un evento terriblemente organizado, súper elitista y horrible para las personas comunes y corrientes. Pero la verdad es que nuestra corresponsal estrella, Sofía Sánchez, pudo acceder no solo a la alfombra roja, sino también pudimos acceder como a una a la sala donde se iban a proyectar los primeros 26 minutos de la película, y yo estuve ahí en la sala donde se exhibían los primeros 26 minutos de la película y ya. No vi nada. ¿Y te saliste? Y me salí.
Sí, lo siento, querido público, yo no puedo ver 26 minutos, o sea, de una película. Tengo que verla completa. Entonces estuve muy feliz viendo la alfombra roja desde la sala de cine. Digo, la alfombra rosa. Pero bueno, tengo material para que vean un reel con todo lo que fue la experiencia ahí en la terrible plaza de toreo. Bueno, no es terrible la plaza está bien, pero, o sea, la forma en que organizan todo es horrible. Y algún día lo sacaré, se los juro. O sea, ya me voy a poner las pilas, ya acabé la fanfic con la que me obsesioné. Entonces, en fin. Pero bueno, eso no les quería recomendar. El punto aquí es que estoy... que justamente el día de hoy se cayó AO3. Entonces toda la gente está muy triste y a punto de un colapso nervioso. Y yo la verdad es que no les quiero recomendar la fanfic que recientemente leí porque sinceramente estoy llegando como a apreciar muchísimo más. Una que leí hace un par de meses que se llama Remain Nameless, que es de Jude 19. Remain Nameless es también un Darmayoni, pero... A diferencia del que les recomendé hace varios meses, que es Manacled, que es un dark romance súper oscuro, que Carol me debe un media adictia para hablar de él. Remain Nameless es algo como súper bonito, una fanfic de sanación, donde Draco Malfoy va literalmente a terapia todos los meses. Entonces, es básicamente un post-canon. Se ubica unos 5 o 6 años después de los eventos del séptimo libro, donde es una Hermione que está trabajando en defensa de las criaturas mágicas y un Malfoy que básicamente está haciendo o limpiando el nombre familiar más, y al mismo tiempo trabajando sus problemas mentales y traumas familiares y básicamente ataques de pánico y todo eso. O sea, es un bebé hermoso, ya saben, qué lindo. Y pues bueno, se encuentran y evidentemente aquí va a haber una relación muy bonita de sanación, ayuda y así. O sea, no pasa nada feo en todo el fanfic, es muy lindo en general y creo que es perfectamente hermoso si quieren leer algo así ligero. Pero bueno, esa es mi recomendación. Salvando lo que amamos, vayan a leer Remain Nameless de AU19, que está en AO3. Esta en específico iba a checar si estaba traducida al español, pero no puedo entrar a AO3 porque AO3 se cayó. Entonces no lo sé. Pero bueno, está en inglés. A ver, era muy popular, entonces chance sí pueden ver alguna traducción. O también hasta creo que ya hay audiolibro, ya saben, o sea, la verdad sí es una de las fanfics más famosas Darmayonis que pueden encontrar. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, vayan a leer Remain Nameless de AO3. Les debo el reel de Barbie, ya sé, o sea, por eso ese es el problema de Adictia Visual. Adictia Visual no es influencer porque no llegó en la medianoche a hacer el reel de Barbie para tener miles de vistas el día después. Pero pues, ¿qué quieren? Así nos quieren, lo siento mucho. Pero bueno, Sofía dice, justamente nuestra corresponsal estrella dice que efectivamente que ya quiere el reel y que la plaza no ayuda mucho, efectivamente. Pero fue una experiencia. No fue una bonita experiencia, pero fue una experiencia. Y la verdad es que los actores se la pasaron muy, muy bien. Y Margot Robbie, Ryan Gosling, América Ferrera, si no mal recuerdo. Y pues no vino Greta, que era la razón por la que yo iba, pero en fin. Y pues nada, ojalá Warner se ponga las pilas o decida una de dos, o hacer alfombras rojas aún más elitistas como la de la Sirenita, que creo que estaría bien porque así nadie se queja y nadie sufre, o alfombras rojas más abiertas al público y que no sean evidentemente elitistas. Entonces, pero bueno, en fin, eso ya es algo que Warner va a tener que evaluar en su vida. Pero en fin. Pues bueno, querido público, pues ya con esto podemos ir a hablar del tema que tenemos que tocar el día de hoy. Así que bueno, pues vámonos ya a hablar de cine. Muy bien, ya estamos aquí para hablar de cine y en esta ocasión vamos a hablar de The Dark Knight. Esta película fue la segunda entrega de la trilogía de Christopher Nolan. Esta película se estrenó en el 2008.
Su primera parte fue ¿cómo se llama? Batman Begins, que se estrenó. Ya se te olvidó, ¿ves? Así de No, infravalorada es que ¿sabes qué? Tengo aquí el Wikipedia y tenía como el español y fue así como, ¿cuál era en inglés? Entonces me confundí un poco. Pero no, Batman Begins se estrenó en el 2005, luego fue The Dark Knight, que se estrenó en el 2008. Sí, 2008, sí. En el 2008. Y bueno, ya luego cerraría la trilogía con The Dark Knight Rises, que se estrenaría en el 2012, de la cual, por cierto, esa tercera parte hablamos en el podcast 113, porque ahí hablamos acerca del 10º aniversario de The Dark Knight Rises. Y bueno, pues como ya les decía, en esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte, de Dark Knight, dirigida por Christopher Nolan. La película la pueden ver en HBO Max y que sí está en buena calidad, hasta eso afortunadamente sí la tienen bien, no es esas terribles veces que no la tienen para nada bien. Pero bueno, de hecho tenemos ahí como un asterisco que ponerle a esa versión, pero ahorita les contamos por qué. Porque bueno, en la primera parte vamos a hablar de la producción, en la segunda parte vamos a hablar de la trama y en la tercera parte vamos a hablar del legado de esta película. Así que bueno, ya sin más, vámonos a la primera parte. For the first time in my life, I was seen. Be my companion. Be all the beautiful things you are. And be them without apology. Muy bien, ya estamos aquí en la primera parte de este podcast y vamos a hablar de The Dark Knight Rises. Digo, perdón, The Dark Knight, no, Rises no. Ya hablamos en el podcast 18, 19, no, 13, en el 113. Esa ya hablamos en el 113, pero bueno. Aquí vamos a hablar de The Dark Knight o Batman, el Caballero de la Noche, que como se llamó aquí en Latinoamérica. Y bueno, esta película se estrenó justamente en el 2008. Como ya les mencionaba, es dirigida por Christopher Nolan, que bueno, de hecho viene un poco al tema la película, porque evidentemente ahorita estamos esperando la siguiente gran película, gran comillas, porque todavía no la vemos, y puede ser que no, sinceramente, pero bueno, todavía, este mes estrena Oppenheimer, que también es de este director. Y bueno, ya sabemos que Oppenheimer le va a ir muy bien, sobre todo porque está añadida al fenómeno de Barbie por alguna extraña razón. Entonces todo el mundo quiere ver Oppenheimer y Barbie. Y por todo el mundo me refiero a alguna partecita del fandom. Oppenheimer 2023. ¡Eso! Pero bueno, entonces, como ya les decía, esta película la pueden encontrar en HBO Max. Justamente Héctor, afortunadamente antes de que yo la viera ahí en HBO Max, me hizo la anotación de que en esa plataforma no está la versión con las tomas de IMAX. Es decir, solo encuentran la versión de, ¿qué es? ¿239? Si no mal recuerdo. 239.1, sí, la versión La versión normal, la cinematográfica, por decirlo así. Pero si no, o bueno, como les vamos a contar ahorita más que nada, esta película también fue grabada con las cámaras IMAX, porque pues, a Nolan le encantan las cámaras IMAX, lo cual también hizo con Oppenheimer. Entonces, pues básicamente esa versión con las tomas IMAX no la van a encontrar en ninguna plataforma, inclusive no la van a encontrar tampoco en Apple. En Apple también solo viene la versión de 239. Y pues sí, la versión con IMAX yo creo que solo la pueden encontrar en medios alternativos o comprando los Blu-rays con esa edición. Entonces, digo, si son snobs como nosotros, pues lamentablemente va a ser como las únicas formas en que puedan disfrutar esta película, en su máximo esplendor. Y pues ¿o desempolvando sus discos? También, digo, sí, porque sí, el problema, como siempre digo, no es que no me gusten los Blu-rays, es que no tengo un Blu-ray. Pero algún día lo compraré y ya podré ver mis Blu-rays. Sí. Pero bueno, pues mira, justamente empezando de este lado, Héctor, para hablar de la producción, pues no sé si nos quieres contar algo justamente de esta necesidad de Nolan de poner todas sus películas con tomas de IMAX y filmadas para IMAX más que nada. Ay, es que eso es muy interesante porque él fue el primero. O sea, todo esto que se hace ahorita en IMAX, todo empezó porque Christopher Nolan quiso recapturar lo que era la magia del cine.
El IMAX es un formato registrado de una compañía, esto creo que es estadounidense, con distintas, las cámaras son distintas, o sea, la proyección tiene que seguir ciertos aspectos muy rígidos, muy cuidados, igual también el sonido. O sea, para que una sala sea IMAX, tiene que seguir todas estas pautas diseñadas por la corporación que tiene la marca registrada. Y originalmente, pues se utilizaba para propósitos educativos hasta que en una sí que fue pues como que una unión de ambas, Walt Disney, la compañía Walt Disney, sacó en el 2000 precisamente Fantasía 2000, que fue la primer película de Hollywood que se proyectó en una sala IMAX, o sea, con ese formato y con todo lo que eso conllevaba. Pero fue trasladada al formato, o sea, porque pues obviamente se filmó hacia, no sé, 70 años en filme normal, digital, digo filme normal, perdón, celuloide. Pero fue Christopher Nolan el que llegó y dijo, yo quiero filmar mi película, al menos una parte de mi película en este formato de IMAX. O sea, porque la resolución que tiene el IMAX, o sea, el aspecto que tiene el IMAX, o sea, llena toda la pantalla, o sea, y genuinamente es una gran experiencia cinematográfica y él quiso ser el primero. Así que The Dark Knight fue la primera película de Hollywood que se filmó con cámaras IMAX. No todas, o sea, porque estamos hablando de que hace, pues, precisamente hace 15 años, sí son 15 años, ¿no? Sí, Sí, 15. efectivamente, Sí, 15, 15. bueno, hace 15 años, no era muy viable filmar lo que era toda una película, porque para empezar, son cámaras muy grandes, son cámaras que es muy difícil filmar una escena de diálogo, era muy difícil filmar una escena de diálogo con una cámara IMAX. Y pues, realmente había muy pocas cámaras IMAX, o sea, en ese entonces en el 2008 había en existencia solo 4 cámaras IMAX y Christopher Nolan destruyó una para, o sea, filmando una de las secuencias de esta película. Sí, es Este, cierto. Así que lo máximo que puede llegar y que fue un gran logro, fue que hay 28 minutos de esta película que se filmó en IMAX. En general son las tomas abiertas de Ciudad Gótica o Hong Kong, son las tomas de acción, de persecución, del inicio, todo el prólogo, el prólogo magnífico que tiene la película, se filmó todo en IMAX. Una parte también del final se filmó en IMAX y todo eso sirve, o sea, sí realza lo que es la fuerza y la potencia que tiene la película. Y ya desde entonces, pues ya se convirtió en algo que a todos les gustó, porque, o sea, sí, genuinamente ver una película de IMAX es una mejor experiencia. Un par de años después, ya estaba Tom Cruise arriesgando su vida para entretenernos, subiéndose al edificio más alto del mundo. Ahí se filmó, ahí también en IMAX. Falta como 10 años después con Avengers Endgame. Creo que esa fue la primera película que se filmó enteramente en IMAX. IMAX digital, digo, porque, o sea, digo, obviamente con todo el éxito que tuvieron estas películas, pues ya IMAX ya no se quedó en lo que era antes. O sea, ya ahora sí había más cámaras, ya se podían utilizar para filmar cualquier tipo de escenas, ya había más variedad, había cámaras digitales y ahora sí, pero llega todo se cierra el círculo precisamente como dijiste ahorita, con Oppenheimer, y creo que esa es la primera película que se filma en celuloide IMAX, porque no es lo mismo. O sea, es una cosa enorme. Filmar toda una película en IMAX es algo que la verdad nada más Christopher Nolan se podría aventar. Pero todo eso inició gracias a que The Dark Knight fue un éxito. Y la verdad, o sea, a mí me parece algo esencial, o sea, porque sí, en sí la película es muy bonita, la versión que está en HBO, perdón, en Max, está bien, 4K, tiene todo. Apple TV también tiene muy buena resolución, la compresión no es tan mala, pero para poder experimentar esta película, sí tienes que irte a los discos Blu-ray, ya sea en 1080p o en 4K, que son los únicos, bueno, al menos aquí en México, que preservan hasta cierto punto, porque el aspect ratio no es exactamente el mismo, porque digo, aquí lo hace para que llene toda la pantalla de una tele widescreen que es 16:9 y creo que
el formato de IMAX es todavía más cuadrado. Pero en general, o sea, sirve un propósito similar, o sea, porque te llena la pantalla y sirve, como dije ahorita, para incrementar el impacto que tiene esta película. Y la verdad, es una de las mejores cosas que ha pasado al cine en estos últimos años. O sea, porque ha habido 3D, ha habido muchas cosas, pero no. O sea, ver una película en IMAX es una experiencia maravillosa. Y todo se lo debemos a Christopher Nolan, no le importa nada. Y le pagan para que no le importe nada. Y le paga, y le dan mucho dinero para que no le importe nada. Exactamente. Sí, no, la verdad es que eso es usar tu privilegio blanco de buena forma, sinceramente. El formato IMAX, por lo que estoy viendo, es 1.90 o 1.43, que pues básicamente... 1.43, Ujú, sí. que Sí, es lo... es más cuadrado. Ujú, Es efectivamente. bastante más cuadrado. Pero digo, es un facsímil razonable y porque funciona, o sea, funciona muy bien, o sea, porque estás viendo si nada más, o inicia la película, o estás viendo otra escena y cuando ya va a empezar algo de acción, ¡pum!, se abre todo el cuadro y se siente inmediatamente el impacto. No, y la verdad que sí lo agradecí un montón que me avisaras, porque sí, o sea, la verdad siempre se siente diferente, sobre todo cuando está pensado, o sea, en ese momento sobre todo, o sea, tal vez ahorita, por ejemplo, no digo que las personas lo usen como, así como randommente el IMAX, porque sigue siendo caro hacerlo. Pero pues sinceramente hay películas pues que no lo necesitan. Yo diría que Endgame es una de ellas, pero en fin. Pero mi punto es que Nolan sí piensa cuidadosamente, sobre todo pues hace 15 años, cuando efectivamente lo dijiste, no había esto del IMAX. Sí se ve que piensa cuidadosamente cuáles son las tomas que van a estar en IMAX y cómo va a mostrar estas tomas que están en IMAX y cómo va a encuadrarlas, cómo se va a sentir, cómo se va a complementar con el sonido. O sea, la verdad es que igual el sonido a mí me pareció como extraordinario, vibraban mis paredes y yo creo que todo el edificio, pero, pero estaba muy, muy, muy padre. El score de Hans Zimmer me parece extraordinario en toda la película. Porque digo, ya lo hablaremos en su momento en la segunda parte, pero si bien la estructura narrativa me parece como extraordinaria, es muy claro que cada al menos 20 minutos tenemos algún momento de acción que incorpora algo de IMAX. Entonces, eso al final del día sí te pone en mucha atención porque la película en sí, la trama te pone en mucha atención. Y cuando ves que la pantalla se abre y que te muestra básicamente todo lo que está pasando en la pantalla, de hecho en YouTube tienen una de las tomas que están en IMAX, que también me parece como muy impresionante, una escena muy impresionante. Creo que sí denota sobre todo el poder y más bien no el poder, un poco le da gravedad al film. Y creo que eso es algo que definitivamente se aprecia. Lo que no sé, supongo que sí, o sea, en México ya teníamos pantallas IMAX en ese entonces. Estoy casi seguro que no. Esa yo no creo haberlo visto en IMAX. Lo que pasa es que creo que, vamos, después de que se filmó, o bueno, el golpe mediático que fue que se haya filmado estas escenas en IMAX, se empezaron a adaptar algunas salas de cine. Yo recuerdo, si no me falla mi memoria, que había unas salas en la Ciudad de México. No recuerdo si eran 2 salas comerciales, fuera de los museos, ¿no? Que sabemos El que papalote, el Museo del museo, Niño. el Papalote era el primer museo que tenía una IMAX, pero después ya fue cambiando eso a través de los años. Yo recuerdo que había en la Ciudad de México y entonces pues no era lo mismo como cuando fue 3 años después, cuando fue The Dark Knight Rises, que yo les contaba la vez pasada que nosotros, mi esposa y yo fuimos a ver a Guadalajara a una pantalla IMAX. Y ahí ya había un poco más de lugares donde escogerlo. Eso acerca de dónde estaban ubicadas las pantallas IMAX, me parece también que tampoco ha sido una explosión de pantallas IMAX, o sea, tampoco es barato. Y pues sí, el boleto es pues, más caro, ¿no? Entonces, no siempre, para empezar necesitas tener algunas cosas, como bien decía Héctor, que te pide pues la marca IMAX. Platicando con unos conocidos decían
que no todas las pantallas que se llaman IMAX son realmente certificadas como IMAX. O sea, tienen el formato, pero no tienen la curvatura de la pantalla y este tipo de cosas que todo esto también lo iba a decir porque cuando uno ve el opening de la película y empezamos con esta escena que es pues en las calles de Chicago y se ve cómo se avientan desde un edificio para caer a lo que sería el banco que van a asaltar, se da uno cuenta que realmente sí necesita este encuadre tan grande, porque necesita ver qué está pasando arriba en el cielo, desde dónde están bajando, y creo que ese es el impacto del que yo creo mencionaba, Cerrito. O sea, ahora que lo ves en el formato digital, como yo también lo vi para darle la revisión en Max, sí, como que tu memoria recuerda que le falta algo, sobre todo yo que le he visto varias veces, ¿no? En la versión de Blu-ray. Y también recordando esa escena que grabaron en Hong Kong, donde se ve arriba, que está Batman parado arriba de un edificio y cuando va planeando, sí fue muy impactante. O sea, yo creo que a nivel de mercado sí cambió mucho como la idea narrativa de qué se podía hacer con esta herramienta. Y lo que decía Héctor de Nolan, que se echó una cámara, también Nolan fue el primero que al querer grabar estas escenas tuvo que crear como algunas grúas. Sabemos que esas grúas tienen que tener con los pesos y todo este tipo de cosas para mover un poco la cámara, pero por lo mismo de que es enorme, tuvieron que crear muchas cosas de cómo mover, cómo hacer un poco pues podemos decir los carros para mover la pantalla, porque por el peso. Y todo esto también nos recuerda que esas escenas que son como yo digo que son exteriores en acción, sí funcionaron muy fuerte, porque la tercera escena importante, la primera escena importante es el opening cuando hacen pues el robo. El segundo es esta vez que vemos a Batman en Hong Kong. Y la tercera, que también es muy, muy impactante, es cuando hay este efecto real, que un tráiler que se gira y cae sobre la avenida Michigan en Chicago, que también es muy, muy impactante. Y yo creo que no hubiera tenido ni la mitad del efecto si hubiera sido en el formato convencional. Entonces, creo que lo pensó muy bien Nolan de qué tipo de secuencias filmar en este formato, porque ya uno cuando lo revisa como que se empieza a dar cuenta como que ya no tiene el mismo, no sé, como el mismo feeling narrativo. No sé ustedes cómo lo ven. Sí, 100% de acuerdo. Y estoy viendo que efectivamente sí, porque yo recuerdo que vi esta película en IMAX. Y sí, efectivamente sí la vi en IMAX, porque en México se inauguró la primera pantalla IMAX en la CDMX en el 2004, en Perisur, Cinépolis Perisur. Luego se abrió en Veracruz, en Guadalajara en el 2005, y luego en la CDMX también se abrió en Cinépolis Universidad en el 2006, que fue donde yo fui a ver esta película Dark Knight Rises en IMAX. Y yo también estaba recordando. Y Monterrey, pero fue hasta el 2008 que se abrió en Cinépolis Galerías Valle Oriente. Y ahí fue donde la vi. Fui a ver, sí tuve que haberla visto ahí porque, digo, si no, como busqué específicamente el Blu-ray que tuviera eso. Y es que lo que tiene el IMAX es verdadero IMAX, o sea, como debe de ser un IMAX, como es la que Christopher Nolan nos gustaría que viéramos todas sus películas. Creo que nada más existen dos, una en la Ciudad de México y una en Guadalajara. Una precisamente es el Papalote de Museo del Niño. Y en Guadalajara creo que también es también un museo o algo educativo. Todas las demás, todas las de Cinépolis son IMAX digital, que bueno, yo le digo IMAX de los pobres. Porque, o sea, aquí, bueno, es lo máximo que podemos aspirar aquí, porque no hay ningún cine comercial que tenga el IMAX así propiamente, como tiene todas las características, pero esos que tienen la marca, pues tienen lo que es un facsímil razonable. Sí, miren, o sea, la verdad es que en el término snob, es novista.
Exacto, Es exacto, sí, sí, sí. demasiado. Sí, y no, y sabemos que no, es que, o sea, ya no existe el dinero para distribuir algo en IMAX celuloide, ya no existe la gente con el conocimiento para manejarlo, para proyectarlo, para cuidarlo, ya no existen las máquinas, o sea, realmente ya no es una buena inversión. Además de que seas los amigos de Nolan que van a tener una proyección en su vida, ¿no? Entonces, realmente aquí solo podemos aspirar al IMAX digital. O sea, no va a haber, o sea, incluso si ven alguna proyección, las nuevas generaciones sobre todo, porque a nosotros sí nos tocó, pero las nuevas generaciones que vean proyección de celuloide, híjole, va a ser muy, muy complicado. O sea, sigue existiendo grabar, sigue existiendo filmar más bien, pero ya verla una proyección así va a ser extremadamente raro, si no es que casi nadie lo va a poder ver en su vida. Entonces, lo mucho que podemos aspirar es a que se Pero como conserve. quiera, están muy bonitas esas pantallas IMAX. O sea, y Sí, sí sí, es la mejor sí, sí, manera de sí, ver al sí. cine. Y ahí voy a ver bien a gusto Barbie y Oppenheimer. Sí, que es Aunque lo Christopher que... Nolan nos vea feo. No, pues es que, o sea, al menos de que Nolan nos vaya a traer como 50,000 proyectores a todo el mundo, o sea, no veo la forma en que pueda verla yo como Christopher Nolan quiere que la veamos, o sea. Hay algo que quería también comentar, porque luego se me va a ir, es que yo recuerdo mucho o sea, la noticia de que iban a filmar la secuela de Batman en Chicago. O sea, todo el mundo sabía que iba a pasar. Y yo creo que Héctor también se ha de acordar, pero obviamente como todas estas producciones cuando son muy grandes les ponen otro nombre y todo, y entonces en los primeros días la gente estaba buscando encontrar si era o no era Batman, ¿no? La película que Era se estaba filmando. Rory, el nombre. Sí, 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 el nombre. No lo recuerdo ahorita también, ya lo leí, pero yo recuerdo haber visto las fotos en línea, en la web, cuando no estaban las redes sociales tan fuertes, las fotos de las calles de Chicago donde se veía que estaban filmando algo y decían, aquí está haciendo Batman. Y recuerdo haber visto una foto de una moto. Y decían, es que esta es la nueva moto y que no sé qué. Y obviamente no era nada que ver con el producto final. Pero yo recuerdo mucho de cómo cerraban. Normalmente en las producciones, en las locaciones, cuando son así en las calles, tampoco puedes cerrar tanto, porque pues las ciudades dicen, o sea, yo te doy permiso para esta área y ya. Pero recuerdo mucho que hasta yo que tengo familiares que viven allá, decían, es que sí está cerrado, o sea, sí hay unas partes donde no puedes pasar. Incluso estuve leyendo por ahí que el gran amigo de Héctor, Mark Millar, andaba por ahí de metiche en la producción y Unidos. este, Uña y mugre. y creo que también eso es algo que aunque hay muchos lugares donde se están filmando este tipo de películas, ya no puede ser una ciudad como de Chicago. O sea, ¿te imaginas que ahorita hagan no sé, en Boston, que vayan a filmar una parte de la película de Batman? No, yo creo que sería imposible. Por eso escogen ahora las locaciones, ciudades un poco más de bajo perfil, diría yo, o en el extranjero, para que no se inunden de todo esto, ¿no? Creo que también eso fue un boom que dio en el caso de la película con Nolan, y también porque aunque el golpe mediático que tuvo Batman Begins te hacía preguntar, bueno, ¿y de aquí a dónde vamos, no? Lo hemos platicado muchas veces. Los fans estaban enojados porque ¿cómo se nos ocurría que, aunque Nolan había hecho este cambio y Batman de veras, de que te lo puedes encontrar en la calle y puede ser casi, creo que tu hermano, porque no sé qué piensa luego la gente de esto, ¿cómo iban a traducir al Joker, ¿no? O sea, ¿y cómo iba a ser este actor que había salido en secreto en la montaña? ¿Cómo puede ser posible, no? Y creo que O sea, mediáticamente sí estaba así como la expectativa muy, muy en el aire de o va a ser muy grande o se va a caer. ese yo creo que es la parte que más recuerdo. El nombre secreto de la producción era el primer beso de Rory. Por alguna razón esa es la que pusieron. Ahora ya que me vino a la mente.
Pero el casting, eso es así como que la parte que más me viene a la mente, o sea, porque es como dices, o sea, ¿quién iba a ser el Joker? O sea, en gran medida porque Jack Nicholson había hecho un trabajo, pues, que hasta la fecha se considera magnífico en la Batman de Tim Burton, güey. Así que, qué actor iba a poder volver a interpretar ese papel? Y pues obviamente eligen a Heath Ledger y en general, o sea, así los fans de los cómics siempre hemos sido bien terribles al respecto. Siempre nos encanta prejuzgar nada más con un nombre y con su trabajo anterior. Creo que ya para este entonces ya deberemos estar un poquito más acostumbrados a que no necesariamente la primera impresión que tenemos va a ser un reflejo del trabajo final. Personalmente, cuando lo anunciaron, yo lo que recuerdo es que sí me pareció, pues que la verdad estaba un poco guapo para ser el Joker. O sea, porque lo recordaba más que todo de A Knight's Tale, o sea, El Corazón de Caballero, me gusta mucho esa película. Y lo consideraba, pues sí, un buen actor, pero pues no necesariamente lo veía como Joker. Pero mi filosofía en ese entonces era, ok, Batman Begins se había convertido en mi película favorita de Batman, era la película de Batman que siempre había querido ver, y Christopher Nolan, Christian Bale y todos los involucrados me la dieron. Así que no me voy a quejar, le voy a dar el beneficio de la duda. Y meses después, ya cuando salió el primer teaser, ese fue cuando me convertí 100% a la causa. Y yo recuerdo mucho que ese teaser ni siquiera tenía imágenes. O sea, era nada más Joker diciendo una frase y riéndose. Y dije, no. O sea, Christopher Nolan y Heath Ledger van a dar un Joker que va a ser todo un clásico, así. No necesité nada más que su voz, o sea, nada más de lo bien trabajado que estaba el personaje y cómo inmediatamente me remontaba a muchas cosas que yo reconocía. Nada más con esos 5 segundos tuve yo para ya darle toda mi fe y darle toda mi confianza a Ledger en el papel. Y que otra vez volviendo a eso que decías, recuerdo mucho toda la campaña antes de que saliera la película y se viera todo, o sea, explotando al Joker, al Why So Serious y esta imagen como borrosa, o sea, porque no se veía la imagen de su cara, nada más se veía como borrosa y la silueta y la sonrisa y esto. Me acuerdo que ahí ya como el hype estaba ya muy alto, o sea, ya con lo que dices del teaser y las imágenes que hubo, los sonidos de la voz, o sea, ya como que la gente ya estaba muy en el mood de, van a liberar una página y en la página hay lo mismo que hacían viralmente, ¿no? Creo que todavía incluso lo hicieron para The Batman, que abrían una página y que te metías y que interactuabas ahí, que a lo mejor te salía una fotito y no sé cuánto, ¿no? Y ahí yo creo que ya el público ya estaba totalmente entregado, pero ya era cuando ya estábamos demasiado cerca del estreno. Sí, bueno, y para también dar el contexto de justamente todo este hype antes de la película. Por cierto, en ese entonces Edith ya era #NoVenTrailers, porque ya había vivido su evento canon. Post TLS, sí. Ya, yo ya no veía trailers en ese entonces, pero sí, obviamente llegué a ver los teasers, o al menos uno, yo creo, porque sí me acuerdo, o sea, de esa risa icónica. Y bueno, nada más como para dar también el contexto que lo que estaba pasando en ese momento fuera de la película y de la campaña. La película se estrena el 16 de julio del 2008 en Australia y el 18 de julio en Estados Unidos, el 24 de julio en Reino Unido. Para esto, justamente 7 meses antes, el día 22 de enero del 2008, nos enteramos que justamente Heath Ledger fue encontrado muerto en su hotel, básicamente por lo que fue una intoxicación de pastillas de dormir, que él mismo había dicho que le había provocado tanto la película, su papel de Dark Knight, como su película de, si no mal recuerdo, él hizo un Bob Dylan en la película de Ya no estoy aquí, si no mal recuerdo.
Y él decía que justamente desde esos 2 papeles le había costado mucho trabajo dormir, estaba como muy mal psicológicamente y emocionalmente, y pues nos enteramos de su fallecimiento, ¿no? Entonces, también creo que mucha de la carga de todo esto fue inclusive un poco, no lo vamos a negar porque pues la gente es así, somos así como sociedad, un poco el morbo de lo que sabíamos que era uno de sus últimos papeles, porque no fue el último fue, me acuerdo exactamente, o sea, lo veo en la escena, pero siempre se me olvida esa película y siempre me acuerdo que no me gustó esa película, El pero imaginario mundo del Doctor Parnassus. esa era el Doctor Parnassus, sí, qué horrible película, pero bueno, entonces sabíamos que eran sus últimas 3 películas, tanto The Dark Knight como la de I'm Not Here, que bueno, esa se estrenó en el 2007, y luego estaba como el Doctor Parnassus, ¿no? Sabíamos que había sido una tragedia, como dice Héctor, al final del día Heath Ledger se le conocía por una variedad muy grande de papeles, desde comedias románticas hasta que ya estaba haciendo, entre comillas, cine más serio, comillas, comillas, porque el cine romántico también es cine serio. Eh, y sí, efectivamente, o sea, lo que dicen ustedes, o sea, nadie se esperaba a Heath Ledger en un nombre, bueno, de relacionarlo con The Joker, o sea, jamás en la vida. Y como ustedes bien dicen, simplemente al escuchar el primer teaser ya sabíamos que había algo ahí que era probablemente oro. Lo puse en Twitter ayer mientras veía la película. Definitivamente ver este Joker en pantalla y tener esta espectacular actuación fue un precio demasiado alto, perder a Heath Ledger, porque realmente era uno de los primeros, de los mejores actores, bueno, los actores que tenían como un futuro más brillante por venir, o mejor, o más grande, por decirlo de alguna forma. Yo sé que al final del día no sabemos, o sea, no sabemos qué le pasaba por la cabeza, no sabemos exactamente si fue un accidente, si no fue un accidente, no sabemos. O sea, todas estas son especulaciones, pero... Sí, Es que en estos últimos años, o sea, la familia de Heath Ledger sí ha tratado de pelear con como esa noción de que por culpa de este papel, y decían que él estaba bien contento, o sea, uh-huh. que le fascinó haber sido el Joker, que estaba muy emocionado. Incluso las historias sobre la producción, la relación que tenía con con los demás actores, o sea, no era como Jared Leto y de que, No le ay, o sea, mandaba ratas a la gente en sí, cajas. no, o sea, actuaba y luego después, cortaba la escena y ya otra vez era Heath Ledger, o sea, no era como si estuviera siempre metido en el papel. Sí, sí, leyó muchos cómics y vio muchas películas para inspirar en su papel, pero en general, o sea, el problema que tenía era que, pues, en sus películas, o sea, el actuar le provocaba insomnio. O sea, y el insomnio, pues, es algo muy terrible, es muy desesperante, y pues lo que se acabó tomando, pues, fue una mala combinación, y sí fue una tragedia, o sea, sí fue algo muy triste, o sea, porque en todas sus películas, o sea, él tenía algo, o sea, tenía algo que la subía de nivel. Sí, Nada sí. más reforzando lo que decía Héctor, yo vi la entrevista de Michael J. White, que es uno de los un actor de color que es el que hace uno de los gangsters, y le están preguntando, oye, es que pues se ha hablado mucho acerca de si lo afectó mucho el papel y todo. Dice, no, yo me acuerdo de él que, o sea, lo veías, él o sea, en el traje, maquillado y todo el día. O sea, no, él no iba a grabar y estaba todo el día en personaje, pero hacía chistes, se reía, muy contento. O sea, yo nunca conviví con un alma atormentada que sufriera mucho, ¿no? Esa es una. Otra es la que dice Héctor, o sea, la familia también ha contado ya mucho acerca de que tenía muchos problemas para conciliar el sueño y cómo cada vez tenía que tomar, pues, bueno, la gente conoce todo esto de los medicamentos para dormir. Cuando empiezas a generar como un mecanismo de defensa contra ellos, necesitas encontrar una combinación diferente, un medicamento nuevo. Y entonces si es una persona que sufría
este tipo de insomnio crónico, o sea, durante mucho tiempo, pues es cuando empiezan pues a buscar cómo, cuando necesitas descansar, dices lo que sea con tal ya de dormir, porque si no, pues es agotador. Entonces creo que por ahí decía la hermana que le había comentado qué tipo de pastilla estaba tomando y que ella también le decía, ese tipo de medicamentos no los tienes que cruzar porque pues puede ser fatal, que al final fue lo que terminó pasando. Y sí, yo creo que sí es muy como de nuestra parte, yo creo como público, como audiencia, que quiere ver reflejado que esto es tan grande y lo quieres hacer como, creo yo eso, ¿no? O sea, que quieres que sea más grande de lo que en realidad es, ¿no? Lo hace un poco más mítico, o sea, quieres... Más mítico, sí, exacto. Exactamente, porque hay otra anécdota del actor que hizo a ¿cómo se llama? Aaron, déjame ver aquí. Aaron Eckhart, donde él cuenta el de la mano. Cómo, exactamente, cómo fue el proceso para hacer pues donde se encuentran realmente estos dos villanos, ¿no? O sea, dos caras con el Joker. Y cuenta cómo está todo el proceso en el que, cómo fueron construyendo la escena, donde no hablaron, nada más se enteraron en el mood, empiezan a grabarlo, súper escena, cortan, y Ledger, fuera de personaje, le dice, eso es actuar. Entonces, hay como muchas pinceladas de eso de diferentes actores. Michael Caine también dice que, o sea, era un tipo muy dulce, muy inteligente, disciplinado. O sea, que te van dando idea de que a lo mejor nosotros somos lo que le ponemos más que lo que en realidad pudo haber pasado. De hecho, también lo que habla mucho, digo, pueden ver todas las entrevistas que hacía Heath Ledger en su momento, que creo que también son muy interesantes de ver para justamente entender un poco más su personalidad. Pero a mí las que personalmente más me gustan son las de Brokeback Mountain, porque si bien Jake Gyllenhaal era así como muy reservado en cómo se dirigía contra la homofobia que presentaban. O sea, no digo que la aceptaba, sino que simplemente era como que, más bien como que no sabía qué responder o cómo responder ante la homofobia que mostraban muchos de los reporteros que los entrevistaban. O sea, Heath Ledger era así 100%... no lo voy a aguantar. Y si ven las primeras entrevistas, Gyllenhaal era así como, bueno, pero pues esto y así, y Heath Ledger era como, no se aguanta, esto no está así, esto no es así, bla, bla. Y como mismo Gyllenhaal empezó como a agarrar el ritmo de Ledger. Entonces, definitivamente se ve que era una persona que tenía principios y que no soportaba bullshit de otras personas. Y creo que también eso se vio muy interesante justamente en esa campaña publicitaria en específico. Y pues como dicen, al final del día, sobre el Joker, pues también no pudimos ver un poco su punto de vista acerca del personaje, porque justo eso, o sea, falleció muchísimo antes de que empezaran las ruedas de prensa. Entonces, realmente nunca vimos en entrevistas y nada más vimos como la gente de alrededor que nos pudo contar cómo era él durante la filmación. Pero bueno, pues pues ya vámonos entonces ya a la segunda parte, para ahora sí ya hablar de la película. Y pues nada, qué emoción, sigamos hablando de The Dark Knight. Vámonos para allá.